Antes de empezar con el video, queremos mandar un saludo a Andrómeda, Milagros Ríos, Alexi, Marilyn, Elaine, Elizabeth Linares, para la mamá de Mayipo y para Jerelyn. Muchas felicidades. Me convertí en una reina demonia de nivel 999. Capítulo 4. Un mundo sin héroes. El sumo sacerdote sonrió al recibir la noticia. La santa y los caballeros sagrados habían conquistado el laberinto del este sin contratiempos. Para entonces, la santa ya debía rozar el nivel 800 y con el respaldo de los caballeros sagrados, enfrentar a Raina dejaba de parecer una locura. Pero lo que realmente le interesaba no era una batalla, sino el momento preciso. La ceremonia de mayoría de edad estaba a la vuelta de la esquina y ese día obligaría a Raina a mostrar su verdadera naturaleza. Al mismo tiempo, en el sur, el rumor ya corría entre los nobles del alto mando. Kailan había comprado a un esclavo solo para liberarlo. La noticia no provocó admiración sino fastidio. Para ellos no era un gesto noble, sino la confirmación de que Kailan seguía siendo el mismo niño ingenuo aferrado a ideales que no encajaban con el poder que representaba. Y peor aún, alguien que insistía en ir en contra de sus propios intereses. Así que, sin necesidad de demasiadas palabras, llegaron a una conclusión incómoda pero unánime. Kailan Kraft debía desaparecer. Mientras tanto, Kailan, tras la larga conversación con su padre sobre los cambios urgentes que debían darse en el sur, había encontrado algo parecido a un nuevo rumbo, y esa idea se acentuó aún más mientras miraba la reliquia que había pasado de generación en generación en la familia Kraft, la legendaria espada robera. La hoja incrustada en la roca cargaba con una leyenda: solo alguien verdaderamente justo podría extraerla. Muchos lo habían intentado, pero todos habían fallado, y por eso desde niño Kailan había hecho de esa historia algo personal. Convertirse en un guerrero de la justicia no era una fantasía. Su padre en aquel entonces había alimentado ese sueño y él había jurado que algún día se convertiría en alguien digno de su orgullo. En ese momento, los gritos de su padre lo arrancaron de golpe de sus pensamientos, y por la expresión endurecida del duque era evidente que el rumor ya había llegado a sus oídos. Kailan había liberado a un esclavo, y sí, en realidad lo había enviado a una granja remota donde podría vivir libre y técnicamente, si quería huir, podía hacerlo. El duque suspiró al escucharlo, porque por un lado podía comprender a su hijo, pero eso no cambiaba el problema. Sus acciones estaban siendo utilizadas por el alto mando como excusa para bloquear cualquier intento de mejorar las condiciones de los esclavos. Kailan señaló que eso era absurdo, que ellos solo estaban tratando de justificar sus abusos, pero su padre fue tajante. Las leyes eran así. El cambio no llegaba con impulsos ni con gestos simbólicos. Si realmente quería transformar algo, debía aprender a pensar como ellos, con frialdad, con estrategia, sin dejarse arrastrar por lo que sentía. Tienes que abandonar el sentimentalismo. Si no dominas tus emociones, serán nuestras cabezas las que rueden, ¿no lo entiendes? No, Kailan no quiso entender y respondió sin medir las consecuencias. Si ese es el tipo de pensamiento mezquino y cobarde que debo aceptar, entonces no tiene sentido que me quede aquí. Renunciaré a todo, al título, al sur, y no volveré jamás. Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se marchó, ignorando los gritos que lo seguían a sus espaldas. Y hablando de ignorar, Raina no pudo hacer lo mismo con las palabras de Noel. ¿De verdad era posible que Rostin gustara de ella? Nunca se lo había planteado en serio. El amor no estaba en su lista de prioridades. No cuando el miedo a repetir una vida miserable y sin dinero la había obligado a volverse productiva, pero ahora, mientras miraba el ramo de no me olvides que Rostin había ordenado llevar, la duda empezó a tomar forma. Y no era solo eso, también estaba el desayuno que él había pedido preparar para ella, estofado de tomate, justo uno de sus favoritos. Así que, envalentonada por esas pequeñas pero sospechosas coincidencias, Raina decidió dejar de darle vueltas. Se armó de valor y fue a buscarlo al campo de entrenamiento, pero cuando lo encontró, todo su plan se fue al suelo. Rostin estaba sin camisa, el sudor descendía lentamente por su pecho de acero y las pupilas de Raina se dilataron, entre otras cositas. Raina, ¿sucede algo? Preguntó él acercándose. No, solo quería preguntarte si quieres ser mi lomo plateado, que digo, mi compañero asignado para la ceremonia de
mayoría de edad. La frase salió atropellada, sin embargo, antes de añadir algo más, Rostin habló. Lo siento, pero no será posible. Luego se apartó casi de inmediato y en ese instante todo el valor que Raina había reunido se desinfló. ¿Acaso la habían rechazado por primera vez? Raina no había podido creer, pero a pesar de eso lo tomó de manera deportiva. Muy por el contrario de Noel, que llegó de visita al norte y le sugirió que intentara con otros métodos. Pero a pesar de que simularon tener citas, jugar a los enamorados y verse más cercanos de lo habitual, Rostin jamás mostró reacción alguna y para ese punto Raina se dijo que estaban perdiendo tiempo. Además, bailar contigo me hizo sudar, será mejor que tome un baño. Y solo así, Noel tuvo una idea mucho mejor. Una que no le agradó mucho a Luca y como todo buen chismoso fue y se lo contó todo a Rostin. Verán, el plan de Noel era tomar un baño con Raina, pero en el momento en que este intentó entrar a su dormitorio, Rostin ya se había atrincherado allí haciendo guardia. Por supuesto, Noel decidió no tentar a su suerte, aunque lo cierto era que Rostin no tenía que preocuparse por él, o debería decir, ¿ella? Sí, en realidad Noel Temis era una mujer. ¿Qué? A mí no me miren, a mí también me engañó. Sea como sea, la pregunta real era, si estaba Rostin tan celoso, ¿por qué había rechazado a Raina? Pero así como Rostin tenía sus propios pedos mentales, Kylan también tenía los suyos. Sobre todo ahora que después de haber hecho su maleta, su padre había entrado con Robert en la mano la espada legendaria, la misma que había permanecido incrustada en la roca durante generaciones. ¿Acaso él siempre había sido el verdadero campeón de la justicia? En realidad no. La leyenda de Robera era una mentira. El secreto de que nadie pudiera sacarla en realidad era por un mecanismo oculto, pero cualquiera que la conociera podía hacerlo. La leyenda había sido creada para impulsar sueños y esperanzas en Kylan, pero ahora el duque se daba cuenta de que hacer eso había hecho que Kylan desarrollara una gran ingenuidad, y eso era un pecado para un líder. Quieres convertirte en un héroe justo, pero Kylan, cada vez que surge un problema que pone en duda tus ideas, huyes como un cobarde. Las palabras de su padre no fueron dichas con rabia, sino con una calma que calaron, porque había algo de verdad en ellas. Quizás sí habían situaciones que lo superaban, momentos en los que su convicción no bastaba para sostenerse. El duque dio un paso al frente, acortando la distancia entre ambos, y su tono cambió ligeramente. Le confesó entonces algo que Kylan no esperaba. El sistema de esclavitud del sur no siempre había sido como lo conocían ahora. En sus inicios había sido lo más cercano a un sistema de patrocinio. Los nobles apoyaban a los más pobres, les daban trabajo y les pagaban por ello. Él mismo en su momento había querido recuperar esa idea, por eso lo entendía, pero entender a veces no es suficiente. Si de verdad quieres cambiar las cosas, no puedes seguir dándoles la espalda a los problemas cada vez que alguien se opone a ti. Kylan guardó silencio. Cuando surge un conflicto y decides enfrentarlo, tienes que convencer a la gente, tienes que luchar. No puedes seguir huyendo, hijo mío. No cuando el sur te necesita. Por favor, quédate. El silencio que siguió no fue incómodo, pero sí pesado. Ambos se sostuvieron la mirada durante un largo momento, como si en ese intercambio se jugara algo más que una simple decisión. Y ajena a todo eso, Verónica avanzaba con prisa por el pasillo. Había escuchado que Kylan regresaría al norte y la idea la había emocionado más de lo que quería admitir, pero al llegar a la puerta se detuvo en seco, porque al otro lado solo vio a un padre y a un hijo de pie frente a frente en lo que claramente era una reconciliación. Al parecer, el regreso al norte tendría que esperar, o eso pensó, pero Verónica no tenía idea de que una tragedia estaba por suceder. Kylan nunca imaginó que llegaría el día en que su padre estuviera de acuerdo con él, pero verlo suceder le dejó algo parecido a la esperanza. Tal vez el sistema podía cambiar, tal vez él podía cambiar la ideología del sur, pero fue un pensamiento ingenuo. Y al día siguiente, tras un descanso profundo, esa sensación se desmoronó apenas abrió los ojos. Algo no estaba bien. Los pasillos de la mansión Graf estaban demasiado silenciosos. Su padre le había dicho que se reuniría con los nobles del alto mando para negociar e intentar llegar a un acuerdo, pero el mal presentimiento llegó antes que la evidencia. Y entonces notó una mancha de sangre en la pared. Todo su cuerpo se tensó y sin quererlo, su mente lo arrastró al momento en que vio a su madre sin vida. Respirando hondo, se obligó a volver al presente. La mansión tenía una salida de emergencia. Debía escapar. Pero antes de hacerlo, se detuvo al pensar en Verónica, Mia, los demás. No podía dejarlos atrás. Como tampoco podía seguir huyendo cada vez que todo se complicaba. Tenía que hacer algo. Al mismo tiempo, en el norte, Raina sostenía
tenía la última carta de Verónica. Las palabras eran simples, la extrañaba. Ya había pasado bastante tiempo desde que todos se habían marchado al sur y aunque Raina tenía planes de viajar al este, la idea de darse un salto no le parecía tan descabellado. Después de todo, el sur era famoso por sus paisajes, decían que era un lugar tranquilo, idílico y pacífico, y ella quería comprobar por sí misma qué tan perfecto era ese lugar del que hablaban con tanta admiración. Poco sabía que en ese mismo momento sus amigos estaban siendo rodeados y reducidos por los nobles del sur, quienes habían contratado mercenarios para ejecutar una purga silenciosa. Verónica no entendía del todo lo que estaba pasando, pero algo le quedó claro: el objetivo era Kaylan, y si ese era el caso, lo más probable era que ninguno de ellos saliera con vida. Aún así, en medio del caos se aferró a una idea. Ojalá al menos él hubiera logrado escapar, porque alguien tenía que sobrevivir. Pero entonces, uno de los nobles que los mantenía bajo amenaza fue derribado de pronto y sin previo aviso. Verónica alzó la mirada sorprendida y allí estaba Kaylan, de pie, mirando a su alrededor como si buscara a alguien entre el caos, probablemente a su padre, pero el duque de Kraft no estaba por ningún lado. Resultó que el duque de Kraft sí había acudido a la reunión con los nobles del alto mando. Sin embargo, antes de entrar al salón, notó que la asamblea ya había comenzado y se detuvo en la antesala al escuchar el nombre de su hijo en la conversación. Pero no solo fue eso, sino también el hecho de que planeaban deshacerse de Kaylan y una verdad enterrada durante 10 años. Ellos habían sido quienes estuvieron detrás de la muerte de su esposa. Escuchar aquello fue como si le arrancaran el suelo bajo los pies y al mismo tiempo lo obligaran a mirar todo lo que había construido sobre una mentira. Durante años había sostenido una versión falsa y había juzgado a su hijo por ingenuo. Pero ahora, con la verdad expuesta, ¿en qué lo convertía eso a él? El duque apenas tuvo tiempo de procesarlo, demasiado ocupado tratando de recomponer lo que acababa de romperse dentro de él. No notó la presencia a su espalda, un movimiento, un golpe y luego oscuridad. Cuando volvió a abrir los ojos, el frío de la piedra de las mazmorras le dio la bienvenida. Y no estaba solo. Kaylan estaba allí. El duque no dudó y sin rodeos le contó lo que había escuchado y sobre todo lo que había estado negando durante tanto tiempo. Al final subestimó la avaricia de los grandes nobles y ese error había puesto en peligro todo lo que le quedaba. Pero mientras el duque enfrentaba el peso de sus decisiones, afuera en las salas del poder, los nobles del sur ya estaban moviendo sus piezas. Que el duque descubriera la verdad había sido un inconveniente, pero también una oportunidad. Matar a padre e hijo sin más levantaría sospechas del templo y la familia imperial. Sin embargo, si la narrativa cambiaba y se decía que padre e hijo habían discutido y que Kaylan, consumido por la ambición, había asesinado al duque en un arrebato, entonces tendrían el escenario más conveniente dadas las circunstancias actuales. Los soldados del norte no entendían qué le pasaba a Rostin. Ya no quedaban monstruos en la región y aún así el duque no había dejado de someterlos a entrenamientos cada vez más intensos. Pero ¿qué podía estar inquietando tanto a ese pecho de acero con mirada de hielo? Y es que no era solo irritación, era una mezcla de emociones: impotencia, rabia, nostalgia, incluso tristeza. Cuando Raina le había ofrecido ser su acompañante para la ceremonia de mayoría de edad, su primera reacción había sido aceptar, pero ese impulso murió casi al instante al recordar su maldición. ¿Por qué? Porque ser la pareja de ceremonia de alguien implicaba ser más que un compañero. De hecho, era en esencia elegir a la persona con la que construirías tu vida. ¿Y cómo podía él arrastrarla a una vida marcada por la incertidumbre y por un final que quizá ni siquiera tenía salvación? No podía hacerle eso. Por eso la rechazó. Porque la única forma de estar con Raina era si lograba acabar con el rey demonio. Y ese maldito no había aparecido ni dado una señal. De hecho, ¿dónde diablos estaba ahora? Y bueno, el rey demonio en realidad estaba en el paraíso, tomando un poco de sidra antes de partir al sur, sin tener idea de que en el sur había ocurrido una desgracia. El duque de Kraft había muerto y según lo que se dijo fue que todo había ocurrido tras una fuerte discusión entre el duque y Kaylan. Este último había perdido el control y había terminado matándolo, y ahora se encontraba encerrado en las mazmorras esperando a su juicio. A raíz de la fatídica noticia, el sumo sacerdote viajó al sur para corroborar los hechos. Una vez allí, el testimonio sobre la muerte del duque fue unánime. Todos se mostraron tan sorprendidos como consternados por las acciones del heredero de Kraft. Los nobles del alto mando, sin embargo, eran conscientes de que las pruebas que intentaban presentar no se sostendrían por sí solas ante un juicio inquisitivo. Por ello, mientras se reunían con el sumo sacerdote, sembraron la semilla de la duda. Comentaron que la actitud de Kaylan les había parecido errática desde su llegada.
Clara. Sugirieron que todo podía deberse a la oscura influencia del norte, pues manejaban informes de que el joven Kraft había estado conviviendo directamente con la reina de los demonios. Mientras tanto, cruzaba la frontera del sur, observando el paisaje maravillada. Las cartas de Verónica no mentían, el sur era cálido y el horizonte estaba dominado por árboles frutales. Desde su perspectiva de comerciante, aquello significaba que el sur no tendría más opción que comprar los granos del norte, sin importar cuánto inflaran los precios. Mente de tiburón. No obstante, su regocijo se interrumpió de golpe. Entre el bullicio del camino, escuchó a un niño pregonar una noticia de último minuto. Kaylan Kraft acababa de ser nombrado oficialmente el nuevo heredero del difunto duque. ¿Cómo era posible que alguien acusado de asesinato fuera premiado con la herencia del dominio del sur? Muchos dirían que la política es sucia, pero el problema no es la política en sí, pues esta no es más que una herramienta diseñada para mantener el equilibrio y el orden de una nación. El verdadero problema radica en la naturaleza humana y en las personas que quieren alcanzar ese poder. Cuando la ambición desmedida corrompe las instituciones, cuando la verdad se vuelve una moneda de cambio. Y el sumo sacerdote, tras deliberar con el alto mando, solicitó una audiencia privada con Kaylan. El joven le aseguró que todo era un complot orquestado para incriminarlo. Admitió que las diferencias con su padre eran reales, pero jamás suficientes para derramar su sangre. Es más, le confesó que el duque había prometido ayudarlo a reformar el sistema y le había revelado la oscura verdad tras la muerte de su madre. El alto mando fue quien estuvo detrás de la revuelta de esclavos del asesinato de mi madre, sentenció Kaylan. Al oír estas palabras, el sumo sacerdote asintió con calma y se acercó a él fingiendo empatía. Si eso es cierto, quienes deben ser castigados son los grandes nobles, pero Kaylan, dijo acortando la distancia. También es cierto que abandonaste el sur durante mucho tiempo, dejando a tu padre a merced de sus enemigos. Eso permitió que el alto mando actuara con total impunidad. ¿No recae también sobre ti la responsabilidad de su muerte? El lavado cerebral del sumo sacerdote comenzó a erosionar la voluntad de Kaylan, sembrando una culpa punzante que nublaba el juicio. Al mismo tiempo, una energía negra, densa y gélida empezó a emanar del cuerpo del clérigo, mientras su voz se volvió un susurro repentino. ¿Esa mujer con la que te relacionaste en el norte no era acaso Raina Rubellet, la misma que llaman la reina de los demonios? Kaylan lo negó rotundamente, intentando explicar que Raina era víctima de prejuicios y malos entendidos, pero antes de que pudiera articular otra palabra, la energía oscura que rodeaba al sacerdote se abalanzó sobre él, envolviéndolo como una mortaja hasta empezar a asfixiarlo. Piensa bien, Kaylan. Raina es realmente la reina demonio. La voz del sacerdote resonaba ahora dentro de su propia cabeza como la única verdad. Raina ya había notado que el sur era tierra de prosperidad. Durante su visita a Niras fue testigo de dicha abundancia. El clima era cálido, agradable. Sin embargo, algo en ese cuadro perfecto le resultaba incómodo. A Raina le parecía sumamente frívolo que la gente, y en especial la nobleza, no mostrara ninguna muestra de duelo o el más mínimo respeto por la repentina muerte del duque. Todo lo que Raina sabía era que el gobernante había fallecido de forma abrupta, sin detalles oficiales. Aún así, la noticia no había provocado el escándalo que se esperaría de un magnicidio. ¿Acaso la cultura sureña era tan radicalmente distinta a la del norte? ¿O es que en las altas esferas donde el hambre no existía, la muerte de un líder se aceptaba con tal entereza como si ya tuvieran un reemplazo asegurado? La verdad es que todo resultaba inquietante. Por ejemplo, en el norte, los soldados se apostaban en las ciudadelas mirando hacia el horizonte, vigilantes ante cualquier amenaza externa. Pero en el sur, los guardias miraban hacia el interior de las calles como si el enemigo ya estuviera adentro. Raina intentó sacudirse esa sensación de paranoia y en ese preciso instante la voz familiar de Kaylan la alcanzó desde atrás. Te he extrañado mucho. Te ves mucho más hermosa que la última vez que te vi, Raina. Ella se giró para encontrarse con su amigo. Él le sonreía como siempre, pero había algo en su mirada, una sombra gélida e imperceptible. Era Kaylan sin lugar a dudas, pero al mismo tiempo se sentía como un completo desconocido. Chase se señaló a sí mismo incrédulo ante la inesperada orden del duque. Rustin le había encomendado viajar al sur para vigilar a Raina y al resto del grupo. Pero si el duque estaba tan preocupado por su bienestar, ¿por qué no acudía a él personalmente? La ceremonia de sucesión era la excusa perfecta para justificar su presencia. Sin embargo, según Rustin, su partida era imposible. La actividad de monstruos en el norte se había intensificado de forma repentina. Y fue así como Chase terminó en las cálidas tierras del sur, pero lo que encontró al llegar de
desafiaba toda lógica. En su memoria, Chase recordaba a Kaylan como el típico joven impulsivo y bocón, alguien poco elegante que se irritaba con facilidad, pero que ponía una pasión desbordante en cada una de sus acciones. No obstante, mientras lo observaba ahora, deslizándose con gracia en el baile y coqueteando con Raina, notó que esa esencia energética se había evaporado. En su lugar había un hombre refinado y extrañamente gélido. Pero Chase no fue el único en percibir el cambio. Raina, atrapada entre sus brazos, se hacía la misma pregunta en silencio. ¿A dónde había ido aquel muchacho de mirada despreocupada que solía conocer? Y antes de que pudiera asimilar la extrañeza del momento, los nobles del alto mando se abrieron paso entre la multitud, interrumpiendo el baile para solicitar una reunión privada con ambos. Resultó que los nobles del alto mando deseaban aprovechar la inesperada presencia de Raina para discutir los acuerdos comerciales. Se mostraron profundamente agradecidos, reconociendo que el suministro de granos del norte sería vital para subsistir durante las épocas más duras. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Raina experimentó un cambio de perspectiva. Su impresión inicial, aquella que los pintaba como seres fríos y calculadores, parecía ir poco a poco desvaneciéndose. Los hombres frente a ella se comportaban como personas sencillas, razonables y de una amabilidad genuina. Entonces pensó que quizás por eso Kaylan había cambiado tanto. Pensó ella intentando racionalizar la situación. Recordaba vívidamente cómo Kaylan solía despreciar a los nobles de su tierra, tachándolos de avariciosos y corruptos. Pero al ver esta nueva armonía, Raina se preguntó si este viaje simplemente había servido para que ambas partes limaran asperezas y llegaran a un entendimiento común. Aún así, una punzada de duda persistía y, aprovechando un breve silencio, se giró hacia él y preguntó: por cierto, Kaylan, ¿dónde está la gente de la mansión Avisar? Desde que llegué no he visto a ninguno de ellos por ninguna parte. Gracias a la intervención de la santa, quien había empezado a involucrarse activamente en las labores de caridad, la orden sagrada comenzó a estrechar lazos con la población, alejándose de su antigua rigidez. Fue durante una de estas misiones de ayuda que Aiden notó una pequeña escultura de madera con un tallado extraño. No era una figura que perteneciera a la iconografía del templo, parecía representar a una deidad desconocida que ganaba adeptos entre los ciudadanos, y aquello solo podía significar que el templo estaba perdiendo su poder. Y hablando de cambios, la actitud de la santa también había dado un giro radical. Si antes hablaba bien de Raina, ahora aseguraba con fervor que ella era la auténtica reina de los demonios. Sin embargo, los caballeros sagrados no compartían sus sospechas. No es que desconfiaran de la santa, por supuesto que no, a quien juraban su lealtad, pero para muchos de ellos, la señorita Raina Rubeliet seguía siendo la heroína que salvó al norte. No se confundan. Ese es su truco. Se viste de bondad para ocultar su verdadera naturaleza antes de devorar el mundo, insistía la santa, y antes de que pudiera continuar, Aiden intervino con firmeza, recordándoles a todos que el origen de ese rumor no era otro que el duque Rubeliet, y como era ya de conocimiento público, el duque del Este no era precisamente un hombre honesto. La santa guardó silencio, sopesando sus palabras. Por un lado, Aiden tenía razón. El duque Rubeliet era un hombre paranoico que incluso había acusado a la orden de robar sus joyas mientras estuvieron en su mansión. Por otro lado, ¿podía ella dudar de lo que había sido testigo? ¿O incluso lo que el mismísimo sumo sacerdote le había revelado en secreto? Quizás la única forma de salir de sus dudas era aplicar el método que el sumo sacerdote le había sugerido para identificar la esencia demoníaca. Por eso fue que la santa accedió a hacerlo, pero jamás imaginó que ejecutar ese plan implicaría viajar hacia el sur a solas con el mismo príncipe heredero, quien no había pronunciado una sola palabra desde que partieron. Y para alguien que no soportaba los silencios incómodos, intentó romper el hielo recurriendo a una conversación trivial sobre el emperador. Parece que su alteza confía plenamente en usted. Normalmente estos eventos son cubiertos por el emperador, ¿verdad? Preguntó, pero la respuesta del príncipe fue un balde de agua fría. Mi padre es un imbécil cobarde. Desde que la profecía anunció la llegada del rey demonio, se hundió en lo más profundo del palacio. No asomará la nariz hasta que usted, santa, derrote al demonio. La santa sonrió con pura incomodidad. Conocía muy poco al príncipe, solo sabía que aparecía de forma imprevista y que siempre orbitaba cerca del
sumo sacerdote. Ya veo, entonces, ¿es amigo del sumo sacerdote desde hace mucho? Esta vez, el príncipe esbozó una sonrisa de lado. Podría decirse que Teo y yo tenemos una relación de hace 1000 años. Ella se quedó atónita. Esta era la primera vez que escuchaba el nombre de pila del sumo sacerdote, pero lo que más le impactó fue el profundo afecto con el que el príncipe lo pronunció. Y esto, mis queridos corazones de pollo, es lo más cercano al BL que me escucharán narrar. Por cierto, Santa, ¿cuál es tu nombre? Preguntó él de repente y la santa se iluminó de alegría. Él finalmente tomaba la iniciativa para una conversación. Mi nombre es Kim Será, respondió preguntándose si él también pronunciaría su nombre con esa calidez especial. ¿Quién será? ¿Qué nombre más raro? Dijo antes de volver la vista hacia la ventana y sumirse de nuevo en el silencio. Y a Kim Será solo le quedó rezar para que el cochero avanzara más rápido. Necesitaba llegar al sur antes de que la incomodidad la matara. Ver a sus amigos sanos y salvos llenó a Raina de alivio. Había pasado tanto tiempo que no dudó en estrecharlos en un abrazo, un gesto que ellos devolvieron. Todos hablaban al mismo tiempo, relatando lo generosos que habían sido el sur con ellos. Verónica incluso aseguró que los nobles del alto mando los habían cuidado como a invitados de honor. Lo que Raina ignoraba era que esa felicidad era una cáscara vacía. Tanto Kailan como sus amigos estaban bajo el control absoluto del sumo sacerdote. Sí, incluso los nobles del sur se habían quedado atónitos ante el giro de los acontecimientos. Inicialmente ellos habían intentado manipular a Teodor, asegurando falsamente que el duque había muerto a manos de Kailan para deshacerse del heredero. Sin embargo, con una calma glacial, el sumo sacerdote les reveló que no era necesario recurrir a mentiras y les hizo saber que a partir de ese momento, él se encargaría de toda la situación. Los nobles habían sido testigos de cómo Teodor desplegaba su energía siniestra, una fuerza que se asemejaba demasiado a la magia oscura, para lavar el cerebro de los norteños, y ante semejante despliegue de poder, la ambición de los nobles se transformó en puro terror. Solo uno se atrevió a preguntar por qué los estaba ayudando, a lo que Teodor respondió con una sonrisa imperturbable. Lo hago por la paz del mundo, por supuesto. Nadie se atrevió a refutar sus palabras, y ahora tenían claro el verdadero alcance del poder de aquel hombre que vestía de luz mientras manipulaba las sombras. Sea cual fuera su objetivo, comprendieron que Teodor no era alguien a quien tener como enemigo. Raina y Verónica continuaron su paseo por los jardines del Palacio de Graf. Al enterarse de que Raina planeaba asistir sola a la ceremonia de mayoría de edad, Verónica sugirió que lo hiciera acompañada de Kailan, pero justo entonces, escondido entre los matorrales, alguien gritó ¡No! Chase se materializó frente a ellas, dándole un susto de muerte a Raina. Señorita, no puede elegir a cualquier pelagato como pareja, exclamó Chase dramáticamente. Además, nuestro apuesto, inteligente y poderoso duque Winter Snow no la invitó personalmente solo porque, porque es tímido. ¿Tímido o temido? No me lo creo, negó Raina con escepticismo. Pero señorita, él la quiere. Si insiste un poco más, tal vez... ¿Qué? ¿Me has visto con cara de paloma? No voy a andar migajeando amor. Es más, ni siquiera sé qué es eso exactamente. Así que voy a ir sola, dijo Raina con firmeza, pero tanto Chase como Verónica se opusieron de inmediato, insistiendo que era impensable asistir sin acompañante. Chase, por su parte, le aseguró que el amor era sinónimo de lealtad y que jamás encontraría a nadie más fiel que Rustin Winter Snow. Verónica, en cambio, defendió que el amor era poder. Si elegía el sur, Raina se convertiría en la duquesa de una de las regiones más prósperas de todo el imperio. Y mientras Chase y Verónica se lanzaban miradas asesinas, una duda cruzó la mente de Raina. ¿En qué momento Verónica, que siempre había sido tan leal al norte, había cambiado tanto de opinión? Pero antes de poder profundizar en esas sospechas, un asistente intervino para anunciar que todos deberían dirigirse al salón principal. La ceremonia de entrega del título del duque estaba a punto de comenzar. La ceremonia se realizó bajo un ritual sencillo. El príncipe heredero reconoció formalmente a Kailan como el nuevo duque del sur y a su lado, Serah le otorgó la bendición sagrada. Y en cuanto el protocolo terminó, la santa se dispuso a encontrarse con Raina para ejecutar la prueba definitiva. Pero Raina se le adelantó. Ha pasado un tiempo, santa, dijo Raina con una sonrisa que lucía seductora a los ojos de Serah, que sintió un vuelco en el corazón pero reafirmó su determinación al recordar las instrucciones. Si quieres saber si ella es la reina demonio, otórgale tu bendición
bendición. Un ser de oscuridad jamás podrá tolerar el contacto con la luz pura. Siguiendo esa lógica, Sera tomó impulsivamente las manos de Raina. Quiero recompensarte por toda la ayuda que me brindaste en el laberinto del norte. Por favor, acepta mi bendición, pidió. Y Raina la miró consternada. No deseaba aquel despliegue de fe, pero con todos los ojos observándola, rechazar a la santa habría sido un suicidio social. Así que no tuvo más remedio que aceptar. Sera entonces comenzó a canalizar una corriente masiva de poder sagrado. Sin embargo, en el instante en que la luz intentó penetrar en el cuerpo de Raina, una fuerza maligna y visceral se interpuso. Fue un choque invisible para los presentes, pero para Sera fue como chocar contra un muro de agonía, una presión tan oscura que le cortó la respiración. Entonces, Raina realmente es... Pensó horrorizada, pero tan pronto como apareció, la oscuridad se esfumó. Vaya, gracias por tu bendición, santa. Sonrió Raina impecable. Sera la miró hundida en la confusión. La bendición se había asentado con éxito. ¿Significaba entonces que Raina era inocente? No exactamente. Lo que había ocurrido fue una batalla interna de voluntades. Verán, el demonio que habitaba en Raina había intentado repeler la luz con violencia, pero ella, consciente del peligro, había usado hasta el último gramo de su voluntad para someter al demonio y obligarla a engullir el poder sagrado. Y mucho después, cuando la tensión se hubo disipado, Sera se acercó a Raina abrumada por la culpa. De verdad, lo siento mucho. Me siento fatal por haber sospechado de usted. Me dijeron que el rey demonio no puede ser bendecido, pero usted lo recibió sin problemas. Usted no puede ser ella. Raina soltó una risa ligera para ocultar su nerviosismo y, aprovechando la nueva confianza de la santa, lanzó una pregunta que le quemaba la garganta. Pero, ¿qué pasaría si el rey demonio no fuera malvado? Si en lugar de destruir ayudara a la gente, ¿también habría que derrotarlo? Sera la miró con sorpresa, pero poco a poco esta se transformó en una seriedad que helaba la sangre. En este mundo no existe tal cosa como un rey demonio bueno, señorita. Créame, lo sé mejor que nadie. Yo llegué a este mundo por error, pero me di cuenta de que en este videojuego solo existe una villana. Por eso no importa qué tan noble parezca, el rey demonio es el jefe final y debe ser destruido. Raina arqueó las cejas, pero no por la sentencia de muerte, sino por la confesión de Sera. ¿Acaso ella también era una reencarnada? Rustin observaba a Trevor con una duda creciente. Había algo profundamente inquietante en su comportamiento. Desde que Raina se marchó al sur, el muchacho no había hecho más que dormir. Y aunque Raina le había asegurado que Trevor conservaba la inocencia de un niño, él sabía que aquello era una ilusión peligrosa. Trevor ni siquiera era humano, era un monstruo, y esta era la oportunidad perfecta para deshacerse de él antes de que se convirtiera en un riesgo. Sin embargo, justo cuando estaba decidido a actuar, la imagen de Raina cruzó su mente, recordándole la promesa de cuidarlo. ¿Por qué es tan difícil seguir tus propios instintos cuando estás enamorado? Y en ese momento un caballero irrumpió en la estancia, advirtiéndole que la actividad demoníaca había comenzado a intensificarse en la periferia y que requería su presencia inmediata. Sin dudarlo, Rustin abandonó la habitación, y en cuanto la puerta se cerró, Trevor abrió los ojos revelando que su letargo no había sido más que una actuación. Mientras tanto, Rustin galopaba bajo una nevada que se volvía cada vez más agresiva. El aumento de la actividad monstruosa era una señal inequívoca. La llegada del rey demonio estaba más cerca que nunca, pero mientras el duque guiaba a sus caballeros hacia la nueva grieta que se había abierto en el norte, Trevor apareció en lo alto de una pilastra, observando el despliegue militar. Sus labios se curvaron en una sonrisa torcida que dejó ver sus colmillos afilados, y de pronto su cuerpo se inclinó de una forma antinatural y espasmódica, justo antes de que 2 enormes alas negras brotaran violentamente de su espalda. Los ojos de Trevor brillaron y con un batir de alas se lanzó al aire volando velozmente rumbo al sur. Si algo le había quedado claro a Raina era que la santa jamás debía descubrir su verdadera identidad. Ahora que ostentaba la bendición sagrada, el riesgo era doble. En una persona común, recibir la gracia de la santa era un privilegio supremo. El perceptor nunca caía enfermo y gozaba de una buena fortuna hasta el día en que la santa moría. Pero para ella, que era la reina de los demonios, los efectos eran diametralmente opuestos. La bendición no era un escudo, sino un veneno lento que empezaría a correr su esencia desde el interior.
temor. Raina sabía que debía encontrar a como diera lugar una forma de deshacerse de esa protección. Sin embargo, antes de que pudiera trazar un plan, la tierra comenzó a sacudirse con violencia. Dentro de la mansión el pánico se propagó, las lámparas de cristal tintinearon con furia y los cimientos crujían bajo sus pies. En un instante después, Kailan irrumpió en el salón. Su rostro antes elegante y sereno estaba ahora desencajado y lívido mientras le pedía a la gente que evacuara el lugar. Y es que al parecer se había abierto una grieta en el corazón del sur y los monstruos se estaban dirigiendo allí, avanzando peligrosamente rápido hacia el ducado del Kraft. En cuanto se supo que una nueva grieta se había abierto en el sur, Sera actuó rápido. Les ordenó a los caballeros sagrados que se encargaran de poner a salvo a la gente mientras ella le pedía a Raina que la acompañara a pelear contra los monstruos. El príncipe heredero también se unió a la batalla, aunque en realidad solo quería ver cómo se desenvolvían de cerca esas dos. Para su sorpresa, la Santa y Raina formaban un gran equipo, lo que le hizo preguntarse cuál era el verdadero plan de Teo. Sin embargo, detrás de esa apariencia de fuerza, Raina se sentía cada vez peor. La bendición de la Santa la estaba debilitando por dentro. Cada vez que Raina usaba su poder para atacar, aparecía un aviso en su interfaz. Nivel de ataque, menos 10 puntos. Si la pelea seguía así, pronto se quedaría sin fuerzas y su poder llegaría a cero. En ese momento de debilidad, el demonio que vivía dentro de ella empezó a susurrarle al oído que solo había una forma de salvarse y esa era matando a la Santa para romper la bendición. Raina sabía que todavía podía hacerlo, aunque su poder fuera más bajo, aún tenía la fuerza suficiente para eliminarla. Sin embargo, al ver cómo Sera le sonreía y le tendía la mano como una verdadera amiga, la voz oscura en su cabeza se quedó en silencio. En su vida anterior, cuando jugaba a este videojuego, ella siempre había deseado ser alguien como la Santa. Soñaba con ser una chica con poderes sagrados que borraba el mal del mundo. Era el sueño de una inocente niña que no conocía la realidad. Y ahora, aunque su poder llegara a cero por culpa de esa bendición, Raina sabía que jamás podría lastimar a quien será. Solo entonces se dio cuenta de que a Sera le había tocado ser la protagonista de este mundo, mientras que ella no era otra que Reina Rubellian, la villana de esta historia. Los soldados del sur, usando algunos pergaminos mágicos, habían logrado detener a la primera horda de monstruos. Sin embargo, mientras recorrían a los alrededores de la ciudad, se dieron cuenta de que los daños del primer ataque habían sido considerables. Pero las malas noticias no terminaban allí. Kailan apartó a Raina del grupo porque tenía algo importante que decirle a solas, y lo que escuchó de su amigo la dejó sin palabras. Este le confesó que mientras intentaban contener a los monstruos en un sector del sur, había visto a Trevor sobrevolando el cielo, exactamente encima de la mansión de Kraft. Alarmada por la noticia, Raina no perdió tiempo y regresó al norte usando la piedra de teletransportación de la mansión. Pero cuando llegó a la habitación de Trevor, esta estaba vacía. Desde atrás, la voz de Rostin llegó a sus oídos. Trevor es el rey demonio, Raina. Le aseguró con total seguridad. Pero ¿cómo podía estar tan convencido? Rostin le explicó que después de cerrar la grieta en el norte, él y sus caballeros habían encontrado una inscripción en un idioma antiguo. El mensaje decía: Teman humanos, el rey de los demonios reclamará su mundo. Eso, sumado a que Trevor había aparecido en el sur rodeado de monstruos, era la prueba final. Raina negó rotundamente, pero Rostin continuó, y esta vez con amargura. Soy la persona que más odia al rey demonio y terminé dándole refugio en mi propia casa. Fui ingenuo al ser tan blando, pero voy a corregir mi error ahora mismo. Y si no estás de acuerdo, te ruego que te apartes de mi camino. Dicho esto, Rostin se marchó sin mirar atrás. Raina no pudo decirle la verdad, que Trevor no era el rey demonio porque en realidad lo era ella. Tenía que encontrar una forma de arreglar todo este desastre antes de que fuera demasiado tarde. La pregunta era, ¿cómo podía lograrlo? ¿Cómo podía proteger al norte, a las personas que amaba? La respuesta llegó de la mano de Kailan. Él había viajado al norte para asegurarle que la Santa y los soldados del sur todavía tenían la situación bajo control, pero ese no era su único motivo. También quería informarle que el sumo sacerdote planeaba seguir adelante con la ceremonia de la mayoría de edad. Kailan estaba allí para pedirle formalmente que fuera su pareja en el evento, y analizando la situación con frialdad, pensando en la forma más lógica posible, reconoció que Kailan ahora mismo era su única opción. Con su poder debilitado por la bendición, necesitaba a alguien fuerte a quien apoyarse para proteger al norte, así que, sin darle más vueltas, tomó una decisión. Está bien, acepto, respondió mientras que a lo lejos, Rostin observaba la escena en silencio, siendo testigo de cómo ella elegía al heredero del sur.
Después del ataque, Aidan se hizo cargo de investigar los restos de la batalla. Sin embargo, a medida que analizaba las pruebas, descubrió algo extraño. Los monstruos de esta vez eran distintos. Normalmente atacaban de forma caótica, pero estos se habían organizado como si estuvieran siguiendo las órdenes de alguien más. Por otro lado, Raina ya llevaba un mes viviendo en el sur y finalmente su poder de ataque había llegado a cero. Con su magia actual solo era capaz de generar un poco de calor. Ya no podía destruir nada. A pesar de eso, no se rindió. Los tratados entre el norte, el sur y el oeste seguían avanzando. Los nobles habían aceptado crear una red de caminos y un sistema de comunicación entre magos, lo que era básicamente como tener internet. Esto facilitaría avisar a otros países rápidamente si ocurría un nuevo ataque. Kylan llegó vestido de blanco, listo para escoltarla al Palacio Imperial para la gran ceremonia de mayoría de edad, pero el evento no resultó ser lo que Raina esperaba. Para ganar el título de señorita del Imperio, debía competir en varias categorías muy peculiares. La primera fue un concurso de moda. Raina quedó en el lugar número 14 porque según los jueces su vestido y su peinado eran demasiado sencillos, y al ver lo extravagantes que eran las demás, Raina se dio cuenta de que este no era un concurso común. La segunda prueba fue de fuerza, y este sí que la ganó. Luego siguieron competencias de equitación, esgrima y tiro con arco. No había duda. Más que una ceremonia, aquello parecía una olimpiada. Raina nunca imaginó que tendría que vivir al 300% cuando Dios le otorgó esta segunda vida. Y mientras tanto, en un rincón tranquilo del palacio, Theodore se reunió con el viejo emperador Fausto de Gracia. Si hubiera sabido que el oráculo estaba equivocado, habría vuelto al palacio hace siglos para vivir cómodamente. Se rió el monarca, pero Theodore no le hizo eco. Su gracia, la profecía nunca se equivocó. Recuerde que los caminos del Señor son inescrutables, Dijo el sumo sacerdote sonriendo, y esta vez fue el emperador quien no pudo replicar su sonrisa. El evento final de la ceremonia consistía en la selección de la santa. La joven elegida por Cera recibiría un puntaje tan alto que equivaldría a haber ganado todas las pruebas anteriores, y así se decidiría quién sería la señorita del imperio. Y como era de esperar, Cera ya tenía a alguien en mente y eligió a Raina Rubelliet. Ser reconocida de esa forma hizo que Raina se sintiera muy mal, pues Cera no había hecho más que tratarla como a una amiga, y ella seguía ocultándole la verdad a todos. Poco después, Raina caminó por un largo pasillo hacia el pabellón del sol. Ganar el título le daba el derecho de cenar con el emperador y pensó que esta era la oportunidad perfecta para tranquilizar al gobernante. Sabía que el hombre llevaba años escondido por miedo a una profecía que decía que el rey demonio lo asesinaría. Raina quería confesarle que ella no tenía ninguna intención de lastimarlo. Sin embargo, al entrar y saludar con una reverencia, el monarca no respondió. Preocupada, Raina se acercó un poco, pero apenas lo hizo, el cuerpo del emperador se la dio y cayó al suelo sin vida. Asustada, Raina retrocedió de golpe y en el proceso derribó un candelabro. El fuego comenzó a extenderse rápidamente a su alrededor. Al ver las llamas, los guardias entraron de inmediato al salón, pero ante sus ojos la escena no dejaba lugar a dudas. Raina Rubelliet acababa de asesinar al emperador. En el norte, la aparición de monstruos seguía siendo constante, pero como eran de nivel bajo, no fue difícil de controlarlos. El verdadero problema era que aparecían en cualquier momento y en distintos lugares. Justo entonces, un grupo de monstruos voladores cruzó el cielo. Entre ellos, Rustin logró ver a Trevor. Sin embargo, lo que más le preocupó fue la dirección en la que volaban. Iba directo hacia el Palacio Imperial, exactamente donde Raina se encontraba en ese momento. Sí, Raina estaba en el palacio, pero encerrada en las mazmorras tras ser arrestada por la muerte del emperador, y aunque todo estaba en su contra, ella se obligó a pensar con cabeza fría. El emperador ya estaba muerto cuando ella entró al salón, y estaba claro que la ceremonia y la cena habían sido una trampa desde el principio. La pregunta era, ¿quién quería culparla? Y al día siguiente se celebró el juicio. El príncipe heredero la dirigió y la acusó abiertamente de matar a su padre y de ser la reina de los demonios, pero Raina no se quedó callada y se defendió con firmeza. Todo esto es una conspiración. Yo he peleado contra los monstruos y he ayudado a mucha gente. ¿Qué sentido tendría matar al emperador? Alguien más lo hizo y está tratando de culparme, Su Alteza. El silencio llenó la sala. Raina se mantuvo valiente, pero notó algo extraño. A pesar de que su padre acababa de morir, el príncipe no parecía triste. Al contrario, se veía muy tranquilo. Entonces, el heredero al trono hizo una señal. Las puertas se abrieron y pidió que pasaran los testigos. Al ver entrar a Kylan, Raina sintió un poco de alivio. He vivido un tiempo en el norte con Raina Rubelliet. Empezó a decir seriamente
ante Kailan. Fui su pareja en la ceremonia y puedo decir que la conozco bien. Ella es fuerte, es hermosa. Por eso creo firmemente que ella hechizó mi corazón con magia oscura como lo haría el rey demonio. Pero qué carajos. Y también se aprovechó de mi pureza. Raina no podía creer lo que estaba escuchando, pero al discurso de Kailan se sumaron Mia, sus padres y la misma Verónica, todos asegurando que ella era la reina demonio y que durante todo el tiempo que vivieron en el norte se sintieron intimidados y llenos de miedo. Por favor, sálvenos, Su Alteza, sálvenos de la reina demonio. Suplicaban con desesperación. En ese momento, Raina empezó a desconectarse de la realidad. Sentía un vacío inmenso, porque la gente que amaba y a la que quería protegerla estaban traicionando de esa manera. ¿Qué estaba pasando realmente? Y de pronto, Seira saltó al estrado y gritó con todas sus fuerzas que todo era un error. Aseguró que era imposible que Raina fuera el demonio de la profecía, ya que ella misma le había dado su bendición. Entre todos los que le dieron la espalda, solo Seira la defendió con fiereza. Mientras tanto, desde el fondo de la sala, Aiden observaba todo en silencio. Le parecía muy extraño que los caballeros sagrados hubieran sido desplegados de repente por orden del sumo sacerdote, quien parecía haber comenzado a moverse bajo sus propios intereses. ¿Qué estaba sucediendo? Y de repente el techo del lugar se sacudió y se escuchó un estruendo ensordecedor. Un guardia entró corriendo para dar voz de alarma, pero antes de que pudiera hablar, una mano se alargó y atravesó su cuello. Sus enormes alas ocultaban el rostro del hombre que acababa de entrar. Todos quedaron impactados por la violenta interrupción, pero nadie estaba más sorprendida que Raina al reconocer que se trataba de Trevor. Mientras tanto, cruzando la frontera, Rostin cabalgaba como si 1000 demonios lo persiguieran. El terrible presentimiento que lo acompañaba desde el norte no lo dejaba en paz, y su único deseo era llegar a tiempo para poder salvar a Raina. Suscríbete ahora Sí, suscríbete. o te arañamos. Es broma, es broma.